con ustedes y darles la bienvenida a este curso de uno de los programas, digamos, más emblemáticos también que tiene nuestro país, ya que tiene una experiencia bastante exitosa y también replicable por otras regiones a nivel latinoamericano, ¿no? Si bien podríamos sentirnos orgullosos, digamos, de una política pública tan especial, digamos, especializada en la temática como ese programa Aurora, en realidad no es también mucho que festejar porque nace de una problemática bastante preocupante, que es el tema de la violencia, ¿no? Y eso es algo que definitivamente ha hecho que el Estado, que el gobierno se dé cuenta que tiene que hacer algo para poder frenar esta situación tan desagradable y tan preocupante y tan penosa, digamos, que tiene nuestro país. Los casos de violencia no solo aumentan en cantidad, sino también en gravedad, ¿no? Las formas violentas en las que se pueden ver los casos realmente es triste, ¿no? Y ahora felizmente vamos comprendiendo que no es un caso solamente de que afecta a la víctima, sino también a todo un conjunto de personas que están alrededor de esta persona, de esta víctima, ¿no? Ya sean sus dependientes, como sus hijos, sus hijas, su familia propiamente, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que empezar a trabajar y qué bueno empezar a conocer también sobre este programa, porque independientemente de la profesión que tengamos, también somos ciudadanas y podemos contribuir en algo para cambiar esta situación y qué mejor si conocemos los servicios que tiene el programa Aurora para poder trabajar y abordar la problemática desde los enfoques necesarios, ¿no? Y bueno, entonces, por este preámbulo vamos a ir viendo el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, programa Aurora. Vamos a hacer un pequeño análisis, vamos a poder ver también cómo es que nace la introducción, digamos, de este programa. Vamos a ver la ley con la que se enmarca, digamos, el trabajo que se hace en el programa Aurora. Vamos a ver también el tema. Creo, bueno, ahí está. Vamos a ver también algunos de los servicios que tiene el programa Aurora y finalmente vamos a enfatizar, vamos a aterrizar básicamente en uno de los servicios más conocidos también que tiene el programa Aurora y uno de los más completos, que son los centros de emergencia mujer, ¿no? Entonces vamos a ir empezando por ese lado. Bien, bueno, vamos a empezar entonces conociendo un poco sobre el marco legal que tenemos a nivel internacional, porque es parte de conocer cómo es que nace la política en el tema de la protección de la violencia, en el tema de la erradicación y todo el trabajo que se hace. Em, y aquí, bueno, vamos a ir conociendo que en un primer momento, ¿no? Si bien tenemos los derechos universales, de los derechos humanos, esta declaración desde el 48, ¿no? Desde 1948 todavía, en la práctica muchos de los derechos no eran reconocidos como tal para las mujeres, ¿no? Había un problema ahí de separación que si bien podíamos ver en temas legales, en el tema práctico, en el tema social, no se veía ahí. Y es así que empiezan a nacer, digamos, los movimientos de mujeres para poder buscar que se reconozca a las mujeres con un derecho de vivir libre de violencia, ¿no? Porque se considera que la violencia afecta a la dignidad del ser humano, que es uno de los principios de los derechos humanos, ¿no? Y es así que se ve la necesidad de que el marco legal aborde el problema de la violencia desde un enfoque distinto, desde un enfoque de género, desde un enfoque de derechos humanos. Y fue naciendo así una serie de convenciones, una serie de plataformas para poder obligar a los estados, ¿no? Para poder llegar a que los estados puedan hacer algo para frenar esta problemática. Es así que nace el Pacto Internacional de los Derechos Civiles, bueno, esto es previo a los derechos humanos. Tenemos la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, más conocido como el CEDAW, ¿no? Que marca un hito histórico en la historia de los derechos de las mujeres, ¿no? En este hito histórico se puede ver que ya en esta convención se empieza a identificar
formas de discriminación, ¿no? Formas de discriminación y entre ellas hablamos de la violencia, ¿no? Entre las formas de discriminación podemos encontrar el tema de no permitir, digamos, que se ejerza ciertos derechos como la política, la educación, salud, ¿no? Pero también dentro de ellos se va encontrando, digamos, estos actos de violencia, pero no en específico, sino todas las formas de discriminación. Por su lado, también tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Que establece ciertos protocolos facultativos para poder garantizar el ejercicio de los niños, niñas y adolescentes. Luego vamos viendo que este tema de las formas de discriminación se van, digamos, identificando qué problemáticas en mayoría se veía en los países. Y es así que nace la Convención Interamericana ya para prevenir, para sancionar y para erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? Esto en 1994, pero si vemos, digamos, un tema de tiempo, de años, realmente es un tiempo, digamos, bastante corto, ¿no? No es que gocemos de los derechos de hace muchos años, ¿no? Sino que vamos todavía, digamos, en procesos de inicio, ¿no? Para poder garantizar estos derechos. Y así es que luego se van Hola, licenciada Joyce, ¿nos escucha? Ok, estimados participantes, me parece que la Magíster Joyce está teniendo problemas con su máquina. Sin embargo, vamos a tratar de reconectarnos para poder seguir con este curso especializado. Como han podido escuchar ya, hoy estamos tratando sobre el programa nacional Aurora. En este caso, estimados participantes, este es un tema bastante interesante, sobre todo para todos los que trabajamos en el ámbito social y en este caso todos los que tratamos, tal vez los que trabajamos en las demunas, con los que trabajamos en la UPE, con que son mujeres y niños y estimados participantes, pues es muy importante que nosotros podamos también tratar estos temas. Igualmente, internet, bueno. Vamos a continuar, ¿no? Igual, por favor, si estuvieron problemas con el audio o la señal, me lo hacen saber para poder corregirlo, ¿no? Y bueno, entonces vamos a continuar para poder volver, digamos, a esta hilación de lo que hablábamos básicamente sobre esta evolución, digamos, de las políticas o del marco legal internacional, que básicamente fue este referente para muchos países con la finalidad de poder crear, de poder diseñar, implementar políticas que respondan a este problema tan digamos, penoso que era el tema de la violencia, ¿no? Hablamos de esta Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar, y a raíz de esta convención empiezan a nacer diferentes convenciones cada cierto tiempo para seguir ratificando el compromiso de los estados, ¿no? Así también tenemos la Convención Belém do Pará, ¿no? Que fue ratificado también por el Perú en el 96. Y en base a estas convenciones,
se actualizan, ¿no? Se actualizan el marco jurídico, el marco legal de muchos países con la finalidad de responder a esta problemática, ¿no? Y el Perú no fue ajeno a ello. Fue naciendo así las políticas públicas en respuesta a estos tratados internacionales, ¿no? Teníamos en un primer momento la Política Nacional de Igualdad de Género, después veíamos el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer, que termina, digamos, en el 2021, y ahora hablamos del Plan Nacional contra la Violencia de Género, y ahora ya no hablamos solamente de planes, sino hablamos de toda una estrategia nacional. Es así que ahora a través del CEPLAN ya no se trabaja solamente con planes, sino con estrategias. En el caso de los niños, niñas, adolescentes, también ya no se habla de un plan nacional de protección a la infancia, sino también de una estrategia nacional, ¿no? Esta estrategia nacional en el tema de mujeres era, o bueno, es la estrategia nacional Mujeres Libres de Violencia. 2015 nace la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar, derogando así la violencia familiar como violencia familiar, y nace esta ley en el 2015, ¿no? Posterior con sus reglamentos. Dicho sea de paso, esta ley no es la misma de cuando nació, ha tenido muchas variaciones con respecto a ciertos puntos, digamos, exactos a temas legales, al tema de la sanción, ¿no? Porque se va descubriendo, ¿no? Que poco a poco, a veces las leyes necesitan cambiar para responder a la realidad, ¿no? Los que trabajamos o los que estamos metidos, digamos, en las ciencias sociales, sabemos que ninguna realidad es exacta y permanente. Todo tiende a cambiar y las políticas, las leyes tienen que responder a ese cambio, tienen que responder a esa evolución, digamos, de los problemas sociales que vamos viendo, ¿no? Entonces, esto es para conocer un poco sobre la evolución de nuestra política pública, de las leyes, ¿no? Y cómo es que nace, digamos, este programa. Tenemos este marco normativo, bueno, a nivel nacional, sabemos que nuestra máxima norma nacional es la Constitución Política del Perú, también tenemos esta Ley de Igualdad de Oportunidades y tenemos la Ley 3036-4. En políticas públicas, es decir, que son decisiones del Estado que van trascendiendo, digamos, de gobierno en gobierno, tenemos el Acuerdo Nacional, donde se establece también el tema de la igualdad. Tenemos este programa que ya se ha vuelto una política pública porque ya tiene un presupuesto establecido, tiene una serie de servicios que nacen desde este programa, ¿no? Es el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, más conocido como el Programa Aurora, ¿no? Por las siglas. Y bueno, tenemos otra serie también de políticas públicas que también responde, digamos, a ello. De hecho, no son el único, o digamos, las únicas leyes o políticas que tenemos, ¿no? Porque nuestro país en realidad tiene mucho marco legal, por decirlo así. Leyes que están sujetas o que están focalizadas a atender cierta demanda, ¿no? O leyes también que complementan otras leyes o que modifican otras leyes, como en el caso de la Ley 31-15-6, que básicamente es un complemento de la Ley 3036-4, pero acá ya se habla del uso de canales tecnológicos para denunciar los hechos de violencia, ¿no? O también leyes que fortalecen las medidas o las normas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, ¿no? O leyes para poder complementar, por ejemplo, los casos de denuncia, como es la Ley de Protección de Datos Personales, ¿no? Y otras leyes más que también tenemos, como el tema de la Ley de Prevención del Acoso, eh, leyes también que van a proteger no solamente a mujeres, sino también a los niños, niñas, adolescentes propiamente, ¿no? Como el Código Civil o como la ley para evitar o para prohibir castigos humillantes en los niños y niñas, ¿no? Y adolescentes. Entonces, ya considerando, digamos, y conociendo un poco el tema legal, el tema del marco nacional que tenemos, que hemos estado mencionando, ¿no? Vamos a entrar ahora a establecer o a conocer más sobre lo que es la violencia, ¿no? ¿Qué es la violencia?
Y para poder, digamos, identificar estos conceptos básicos en el tema de violencia, es necesario aterrizar en esta ley, la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y acá también se incluyen a los integrantes del grupo familiar, la ley 3036-4, una ley bastante amplia, completa, pero también, como les mencionaba, ya no es la misma ley, digamos, de cuando nació, sino ha ido modificándose. Pero hay aspectos o puntos importantes que tenemos que ir conociendo, ¿no? Que tenemos que ir conociendo para poder, digamos, identificar o para poder intervenir ante casos de violencia, porque es necesario, por ejemplo, ver qué casos se atiende con esta ley y qué casos no, ¿no? Cuando es que hablamos de casos de violencia por condición de género y cuando no, ¿no? Por ejemplo, si dos mujeres se pelean o encontramos mujeres peleándose, ¿es un caso de violencia de género o es un caso, no sé, de violencia, pero que tiene que ser tratado por otro comportamiento, por otra ley? Entonces, es necesario ver los conceptos que están identificados en esta ley. Y para ello vamos a ir viendo la definición de la violencia contra las mujeres, ¿no? Es importante recordar que en el tema de la violencia contra las mujeres, no solamente es una acción, ¿no? Es una acción, el acto, digamos, de ejercer violencia, sino también puede ser conductas, ¿no? Conductas como, por ejemplo, la negligencia o el omitir, digamos, cumplir con cierta obligación, ¿no? Es decir, si se necesita, digamos, atención médica y no lo hacemos, ya es una omisión, ¿no? Y esa es una conducta, ¿no? Y esta acción o esta conducta puede causar muerte, puede causar daño y puede causar sufrimiento. Sufrimiento tanto a temas físicos, sexuales o psicológicos. Y acá viene la famosa palabra, ¿no? De por su condición de tal. Esta palabra de por su condición de tal nos permite, digamos, reflexionar las causas de la violencia. Antes que, por ejemplo, se cuestionaba mucho, ¿no? Por ejemplo, habrán visto, habrán escuchado testimonios de cuando las mujeres iban y denunciaban, los policías pues las cuestionaban, ¿no? Seguro no has cocinado, o seguro no has hecho esto, ¿no? O seguro le has hecho esto, ¿no? Entonces cuestionaban, ¿no? Y en ese cuestionamiento íbamos comprendiendo qué causas habían detrás realmente de ese acto de violencia, ¿no? Y para reconocer estas causas es necesario, digamos, ponernos nuestros lentes, que es el enfoque que vamos a ir usando, como el enfoque de género, ¿no? El enfoque de género que nos permite identificar que a raíz de ciertas diferencias biológicas, como el sexo, ¿no? Se construyen ciertos comportamientos que van a estar dirigidos a mujeres y dirigidos a varones, ¿no? El género es un constructo social porque va cambiándose de tiempo en tiempo y de lugar en lugar, ¿no? Pero este género, digamos, son estos comportamientos, son este conjunto de creencias, de estereotipos, de roles que se van asignando tanto a varones y tanto a mujeres desde, ¿no? Estas diferencias biológicas que se tienen. Es así que ciertos estereotipos, ¿no? Se les va asignando a mujeres y otros a los varones. ¿Cuál es el problema de esto, no? ¿Por qué hablamos, digamos, de estas diferencias? Que cuando se rompe, si digamos llega un caso en el que se rompe uno de estos estereotipos, ¿no? Y se agrede por ese hecho, es que hablamos de una violencia basada en género. Por ejemplo, si habrán visto, digamos, casos, ¿no? Seguramente han escuchado porque las redes sociales y los medios de comunicación nos han mostrado muchos de esos casos, ¿no? De que la mató, ¿no? La mató porque le fue infiel, o le golpeó porque le dijo el nombre de otra persona, ¿no? O le golpeó porque se fue a una fiesta sin el esposo, o la violaron porque se vistió de una forma provocativa, ¿no? Entonces, ese tipo de creencias, ¿no? De estereotipos te dicen cómo debería ser la mujer en términos sociales, ¿no? Es decir, la mujer debería ser sumisa, no debería salir a la calle, debería salir solo con el esposo, debería vestirse recatadamente, ¿no? Y cuando no lo hace, se agrede por ese hecho, es que hablamos de esta violencia basada en género, ¿no? Y a esa situación es que hablamos por su condición de tal.
¿no? Entonces, a eso es que se refiere, digamos, esta ley. Por eso es que cuando ingresa, digamos, un caso a los centros de emergencia mujer, se hace un primer filtro a través de admisión para poder ver si el tipo de caso que vamos a atender responde a esta definición o responde a otra, ¿no? No deja de ser un caso de violencia, no, pero se va a tratar con otra ley, con otro proceso, ¿no? Con otro procedimiento. Entonces, esta, digamos, es la definición de la violencia contra las mujeres según la ley 3036-4, ¿no? Por eso es que muchas veces se confunde el tema de la violencia de género con la violencia contra las mujeres, porque lastimosamente muchos casos de violencia, en su mayoría, son ejercidas contra las mujeres, ¿no? Por eso es que se atañe, digamos, esta similitud, por decirlo así, ¿no? ¿Qué más tenemos que saber de este tipo de definición de la violencia contra las mujeres? Es que ahora ya no se reconoce solo los casos de violencia en espacios privados o en espacios familiares, sino también en espacios comunitarios o públicos, ¿no? Con la anterior ley se creía que la violencia era un problema de familia, intrafamiliar, que se reproducía solo en la casa, ¿no? Pero ahora no, ahora con esta ley se reconoce que la violencia puede estar dentro de una familia, ¿no? Cuando el agresor o el agresor comparta o haya compartido, es decir, exparejas, ¿no? Que hayan compartido un mismo domicilio, también están catalogados dentro de este tipo de definición. Y también los actos de violencia que se puedan reproducir o se puedan dar en los espacios más públicos, ¿no? O abiertos. Por ejemplo, las violaciones, que no necesariamente o no siempre se dan en espacios familiares, sino también en las calles, ¿no? El abuso sexual, la tortura, la trata de personas, la prostitución forzada, los secuestros, el acoso sexual, ¿no? Todos estos son actos de violencia que se dan en espacios más comunitarios o en espacios más públicos. Dicho de otra forma, ¿no? La violencia contra las mujeres por su condición de tal, ¿no? Se realiza en contextos de violencia de género, que es entendida como una discriminación, ¿no? Que básicamente es contra las mujeres, ¿no? Y que esta situación las priva de poder gozar sus derechos y libertades en igualdad. Además, acá lo que se establece y se ve también son estas relaciones de dominio, de control, de poder, ¿no? De sometimiento y de subordinación que ejerce el agresor, ¿no? Contra la víctima o contra la mujer, ¿no? Entonces, esta, digamos, es esta definición. A ver, para comentarle a Lucero, por ejemplo, dice, ¿cuál es la diferencia entre abuso sexual y violación? Va a depender mucho del contexto, por ejemplo, ¿no? Donde solemos trabajar con niños, niñas, adolescentes, comprendemos que el abuso sexual se da contra los niños, niñas y adolescentes. Y las violaciones, pues, también contra personas adultas o personas mayores de edad. Sin embargo, algo que también tenemos que identificar es que los casos de violencia en general incluyen actos que tienen que ver con actos, digamos, o violaciones con contacto físico o también sin contacto físico, ¿no? Y esto es algo que realmente es necesario, digamos, enseñar a los niños, ¿no? Que a veces los pequeños piensan que si mientras no se les toca, no es un caso de violación o no es un caso de violencia sexual, ¿no? Entonces es necesario identificar ello porque muchos de los niños y de las niñas han sido víctimas de violencia sexual, pero sin contacto físico, ¿no? Es decir, se les ha tomado fotografías, han sido obligadas a mirar a material pornográfico o han sido obligadas a tocarle a otra persona, ¿no? Entonces vamos viendo, digamos, que existen diferentes modalidades de violencia sexual, ¿no? Dentro de este grupo de violencia sexual está el abuso sexual, están las violaciones, ¿no? Está la explotación sexual, ¿no? Y otras modalidades más, ¿no? Eso para poder comentar. Ahora, no olvidemos que la ley no solamente nos dice que protege, digamos, a las mujeres, sino también dice violencia contra los integrantes del grupo familiar. Eso quiere decir que también tenemos que entender
a qué se refiere con estos integrantes del grupo familiar. ¿Todas las personas que viven en una casa serán un grupo familiar o no? ¿No? Entonces, ¿cómo podemos identificar ello? Esta violencia que se ejerce contra algún integrante del grupo familiar se da bajo un contexto, ¿no?, en la que hay una relación de responsabilidad, de confianza o de poder, ¿no? Por ejemplo, si el progenitor o la progenitora golpea al niño o a la niña, a su hijo o su hija, hay una relación ahí de confianza, de responsabilidad, porque la responsabilidad de los padres y de las madres es cuidar al pequeño, cuidar al menor, ¿no? Y hay una relación de responsabilidad y en vez de realizar, digamos, esa o de cumplir esa responsabilidad, más por el contrario, pues se agrede. En esos contextos es cuando hablamos de esta violencia contra los integrantes del grupo familiar, ¿no? Hay esta relación de responsabilidad, de confianza y de poder, ¿no? De poder porque se entiende que hay un grupo o hay personas que tienen poder por encima de otros, no solamente por un tema físico, sino por en temas de edad, por ejemplo, ¿no? O condición, como por ejemplo las personas con discapacidad, ¿no? O las personas adultas mayores, ¿no? Porque hay una relación o hay una dependencia ahí, ya sea por temas de edad o temas económicos o temas físicos, ¿no? O de cuidado. ¿Qué más nos menciona la ley? Que aquí, cuando hablamos de integrantes de grupo familiar, no solo hablamos pues de niños, niñas, adolescentes, sino también de varones, de personas adultas mayores o personas con discapacidad. Pero sí se habla de una especial atención, una especial consideración por un grupo de personas, ¿no?, que están en mayor vulnerabilidad que otros. Aquí están los niños, niñas, adolescentes, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad, porque tienen mayor vulneración o tienen mayor, digamos, dependencia en comparación con otros, ¿no? Entonces, por ahí que es importante considerar que los integrantes del grupo familiar son esta relación de responsabilidad, confianza o poder. Pero si, digamos, se realiza o dentro de la casa, ¿no?, en este grupo familiar, hay una persona que trabaja para alguien, ¿no? Hay una relación de contrato ahí, esto no es considerado una violencia contra un integrante de la familia, ¿no? Es sí una violencia, pero se va a realizar, digamos, se va a hacer un procedimiento de manera distinta, ¿no? Pero sigue siendo un caso de violencia, pero no es dentro, digamos, de este grupo familiar, porque hay una relación de contrato ahí, ¿no? Entonces hay una relación de contrato y no una relación de responsabilidad o confianza, ¿no? Entonces, eso para poder identificar estas definiciones de violencia. Ahora, ¿cuál es el objeto de la ley? Bueno, la ley ya es muy clara, ¿no? Nos habla de prevenir, erradicar y de sancionar toda forma de violencia que es producida en el ámbito público y en el ámbito privado, ¿no? Hablábamos ya de proteger a las mujeres, pero también a los integrantes del grupo familiar y en una especial, digamos, atención en las personas que están en una situación de vulnerabilidad, ya sea por su edad, como son los niños, niñas, adolescentes, o por su situación física, como las personas adultas mayores o las personas con discapacidad. Bien, la ley también, y lo mencionamos y los voy digamos, vamos a enfatizar un poco en este punto, porque así como la ley te menciona qué enfoques se tiene, el programa Aurora trabaja a raíz también de estos enfoques, ¿no? Es más, en realidad el programa Aurora tiene muchos más enfoques que los que están establecidos en la ley. Pero hay enfoques que me parece importante resaltarlos, enfoques en que me parece importante también compartirlos porque son miradas que tenemos incluso para poder intervenir ante un caso, ¿no? En un caso, digamos, que hemos identificado de violencia, podemos ir interviniendo si vamos considerando alguno de estos enfoques que nos va a permitir también tener una mirada más completa de este caso o de la situación que vamos a ir trabajando, interviniendo, ¿no? Los enfoques son considerados estrategias de intervención porque nos van a permitir ver las cosas, ver las ideas, ¿no? Analizar el problema de acuerdo a cada una de estas miradas, ¿no?
Por ejemplo, si hablamos del enfoque de derechos humanos, tenemos esta mirada de que todas las personas, por el mismo hecho de ser personas, de ser seres humanos, son titulares de derecho, ¿no? Y es algo que no pueden renunciar, ¿no? Este cumplimiento de derechos es el centro de diversas esferas de acción del Estado. Si hablamos de alimentación, cumples un derecho. Si hablamos de algún tema de educación o de alimentación, educación, de trabajo u otro, estamos hablando de cumplimiento de derechos, ¿no? Todas las acciones que tiene el Estado o que tienen también los gobiernos se supone que es en cumplimiento de los derechos de las personas, ¿no? Del derecho de estas personas y parte también del trabajo de prevención, de protección en el tema, en los casos de violencia, también es el de cumplir, ¿no? Que se pueda cumplir o que digamos que se pueda garantizar el derecho a una vida libre de violencia, ¿no? Porque es parte, digamos, o es algo innato, digamos, en las personas, ¿no? Y así como las mujeres, pues, son mayormente víctimas de violencia, también se menciona con este enfoque que las mujeres tienen estos mismos derechos, pero también tienen las mismas obligaciones, ¿no? Y no es admisible ninguna diferenciación, ni objetiva ni razonable, para poder, digamos, distinguir quiénes tienen más derechos que otros, ¿no? Reconoce también que este derecho es de carácter universal y es interdependiente, ¿no? A sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, de justicia, de paz y solidaridad. Es decir, todo este trasciende, ¿no? Todo tiene que ver con un conjunto de derechos que van a ir conectándose uno tras otro para lograr, digamos, esta dignidad de toda persona, ¿no? Este es el enfoque de derechos humanos. El enfoque de género, bueno, ya lo íbamos mencionando, de cierta forma, es identificar, digamos, estas relaciones asimétricas, estas relaciones de poder, de inequidades que se producen entre varones y mujeres por esta diferenciación, digamos, biológica, ¿no? Pero fuera de entender que el género refiere a eso, el enfoque de género nos permite mirar cada realidad de una manera distinta, ¿no? En la que podamos identificar los roles, las tareas que realiza, pero no solamente eso, sino también buscar cómo podemos contrarrestar, digamos, esa situación, ¿no? Por ejemplo, si vamos a organizar un panel o un conversatorio, ¿no? ¿Cómo podemos garantizar ahí la igualdad, ¿no? Desde este enfoque de género. Podemos buscar, digamos, panelistas, ¿no? Que respondan, digamos, a la paridad, ¿no? Así como ver panelistas varones, también panelistas mujeres, ¿no? Entonces es una mirada, es una estrategia, ¿no? Que podemos implementar para poder garantizar la igualdad de oportunidades, ¿no? Por ejemplo, si trabajamos con clubes de madre, y queremos capacitar a los clubes de madre. De hecho, capacitar a los clubes de madre es bien complicado porque la mayoría de ellos vienen con sus hijos, porque son parte, digamos, de un club de madres justamente porque tienen hijos chiquitos y muchos no tienen dónde dejarlos, ¿no? Entonces vienen a la capacitación con sus pequeños y las mamás no te van a escuchar nada de lo que tú hablas mientras que están pensando, ¿no? Dónde están sus pequeños, si se van a caer, si se pueden perder, ¿no? Entonces, con este enfoque de género, ¿qué podríamos hacer para cambiar esta situación? ¿No? Entonces hay que ver estrategias, tal vez por ahí buscar juegos, buscar a alguien que pueda cuidar exclusivamente a los niños o buscar un espacio más seguro para que puedan estar ellos jugando, ¿no? Mientras que las mamás se van capacitando, ¿no? Entonces es necesario ver cómo es que este enfoque nos ayuda en todas las situaciones, digamos, diarias que vamos viendo y sobre todo en los casos que vamos atendiendo. El enfoque de integralidad, por su parte, es reconocer, ¿no? Que las personas tenemos un carácter biopsicosocial, es decir, que tenemos múltiples, ¿no? Y diferentes realidades y que tiene que ver también con esta mirada multicausal de la violencia. Así como las personas somos complejas, ¿no? El problema de la violencia también es multicausal, ¿no? Es decir, no solamente podemos encontrar que esta mujer ha sido agredida por una causa social, ¿no? Sino también puede ser por un problema individual, es decir,
ha vivido o ha crecido en un medio donde veía mucha violencia y ella ha ido repitiendo, digamos, esos patrones, son, digamos, factores más individuales o pueden ser factores más familiares, más comunitarios o incluso más estructural, ¿no? Por ejemplo, el tema de la impunidad, ¿no? Entonces, es necesario ver que este enfoque a la integralidad nos va a permitir eso, que cada caso hay que analizarlo, no solamente desde una mirada, digamos, estructural, ¿no? Sino también desde los diferentes ámbitos, ¿no? Ya sea individual, familiar, comunitario, estructural. Otro enfoque también tenemos es el enfoque de la interculturalidad. Este enfoque implica atender las posibilidades de diálogo respetuoso que pueden generarse entre culturas. Es decir, reconocer que existen ciertas prácticas, diferentes, digamos, y diferentes grupos culturales, que pueden tener ciertas prácticas de tolerancia, de respeto, ¿no? De diálogo, ¿no? Que se pueden ir revalorando, ¿no? Que se pueden ir revalorando y se pueden ir replicando. Sin embargo, también la otra mirada del enfoque de interculturalidad es que también no se debe aceptar ningún tipo de violencia con, digamos, una mirada o una justificación de ser una práctica cultural, ¿no? Por ejemplo, hace poco escuchábamos a un ministro que hablaba de que los casos de violación, ¿no? En una comunidad nativa era una práctica cultural. Y eso, por ejemplo, bajo el enfoque de interculturalidad, no puede ser permitido porque no podemos justificar un acto de violencia bajo una mirada de práctica cultural. Otro ejemplo, los matrimonios infantiles, ¿no? Que vulneran los derechos de las niñas, ¿no? Pero se practicaba, ¿no? Por ser, digamos, algo cultural, ¿no? Pero esto no se debe aceptar, ¿no? No se debe considerar, digamos, como una justificación, ¿no? Porque atenta a los derechos de las personas. Otro de los enfoques, y este enfoque es importante cuando hablamos en el tema de la atención, es el enfoque de riesgo, ¿no? El enfoque de riesgo que nos permite reducir las posibilidades de riesgo de que las víctimas, que ya han sido, digamos, consideradas víctimas, puedan sufrir algún otro daño, ¿no? Ya sea un daño grave, una tentativa de feminicidio o hasta pueda llegar a un feminicidio. Este enfoque de riesgo nos permite, como profesionales, ¿no? Tener una intervención preventiva, efectiva y oportuna, según una valoración que se va realizando y según la gestión de riesgo, que lo vamos a ir viendo también de manera más amplia, casi ya al finalizar, digamos, las diapositivas, cuando hablemos del tema del abordaje. Tenemos otro de los enfoques que es el enfoque territorial, mejor dicho, que habla del tema de descentralizar, ¿no? De descentralizar, de buscar la participación de las organizaciones, de las mujeres, de la ciudadanía en general, en estos actos o en estas acciones preventivas, ¿no? Bajo esta mirada, por ejemplo, hablamos de la instalación de instancias de concertación, ¿no? Para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres integrantes de familia a nivel de diferentes territorios, ¿no? A nivel regional, a nivel provincial o a nivel local o a nivel distrital, ¿no? Dicho sea de paso, con esta ley también se obliga, digamos, que sean los gobiernos, ya sean regionales, provinciales o locales, quienes lideren, digamos, el trabajo de la prevención, de la atención y de la erradicación de la violencia, bajo esta mirada de descentralizarlo. El enfoque centrado a la víctima responde a que se reconozca a las víctimas como sujeto de derecho y que todas las acciones que realicemos sean para proteger, sean para proteger a las víctimas, ¿no? Las víctimas son el centro de atención, son la preocupación de los servidores o las servidoras públicas y quienes deben activar todos los instrumentos, ¿no? Que se tenga para poder brindar una atención de calidad, oportuna y eficaz. Esto es algo importante porque con la anterior ley no se trabajaba, digamos, desde esta mirada, ¿no? Había mucho abuso, había mucha, digamos, negligencia en el tema de la atención. Y bueno, ahora ya se trabaja, digamos, o se busca trabajar con esta mirada, con esta mirada centrada en la víctima, ¿no? Proteger a la víctima. Y finalmente el enfoque de ciclo de vida,
que busca que los derechos, digamos, que hemos estado viendo en este primer momento, permitan que las personas logren su desarrollo integral, ¿no? Y que se pueda responder sobre todo a las características de acuerdo a cada ciclo de vida y edad. Es decir, si es un caso de violencia hacia una niña, no es lo mismo la atención que el caso de violencia hacia una adulta o una adulta mayor, ¿no? Entonces, es una mirada, digamos, desde los diferentes ciclos de vida, de acuerdo a la edad, ¿no? Para poder brindar una atención de calidad, una atención, digamos, oportuna. Bien, entonces, considerando, digamos, algunos de estos enfoques, como les comenté, en realidad son más enfoques, hemos solamente mencionado algunos de no de los principales, pero sí de los más oportunos que considero que sí se deberían trabajar. Vamos a ver ahora el tema de los principios de la ley, que básicamente nos permite también ver cómo es que va cambiando la atención en los casos de violencia. Tenemos el principio de la igualdad y no discriminación, el principio del interés superior del niño, ¿no? En la que las necesidades de los niños están por encima, ¿no? Y no se puede, digamos, medir, digamos, o no se puede considerar cuál es la mejor medida, digamos, para el niño viendo mis condiciones, sino más bien viendo las condiciones del menor, ¿no? Entonces, esa es la idea de poder trabajar, digamos, en el tema del interés superior del niño. Tenemos el principio de la debida diligencia, que está asociada al principio de la intervención inmediata y oportuna. ¿Qué es lo que nos menciona en este tipo de principios? Y es algo importante que se puede rescatar, digamos, de este cambio de la ley que tenemos, y es que ahora todos los operadores de justicia, ¿no? Incluido también la Policía Nacional del Perú, están en la obligación de actuar de forma oportuna, sin dilatar, digamos, el tiempo, ¿no? Por diferentes razones, ya sean por procedimientos, por temas formales, ¿no? Y que esto básicamente pueda permitir que las víctimas puedan tener medidas de protección que permitan, digamos, protegerlas realmente, ¿no? Y no se caiga nuevamente en casos de violencia o en tentativas, en que en muchas ocasiones, digamos, se ha visto. Y y otro de los principios que se tiene es el principio de sencillez y oralidad. Importante porque muchas de las usuarias, cuando se veía, digamos, los testimonios, muchos no querían ir a denunciar porque pues no entendían el procedimiento, creían que se necesitaba, digamos, a cierta condición, digamos, educativa para poder comprenderlo, ¿no? Para poder llevar estos procesos. Y ahora la ley nos menciona que todos los procesos por violencia contra las mujeres y los integrantes de la familia, ¿no? Del grupo familiar, se desarrollan considerando el mínimo de formalismo, ¿no? Que tiene que ser en espacios amigables para las presuntas víctimas, porque no es lo mismo que pueda una víctima pueda contar, digamos, el caso, ¿no? Puede contar su testimonio solamente con una persona que le está atendiendo, que hacerlo delante de todo, digamos, de toda una oficina, ¿no? Como normalmente se veía en las comisarías, ¿no? En las comisarías, como a veces son espacios compartidos, todos están dentro, digamos, en un solo espacio. Entonces, no inspiraban, digamos, esa confianza que debían tener las usuarias, ¿no? Para poder salir, digamos, de esa situación. Ahora, también vamos a ir viendo cuáles son los tipos de violencia. Si bien podemos hablar de diferentes modalidades, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, vamos a reconocer, digamos, cuatro tipos de violencia que se distinguen en esta ley, ¿no? Son cuatro tipos de violencia que de hecho lo habrán, digamos, escuchado, ¿no? Muy bien, y incluso ya sí se identifica como tal muchas
de las mujeres, de las organizaciones, de la ciudadanía en general, ya va identificando este tipo de violencia. Vemos la violencia física, que tiene que ver con las acciones o la conducta, que va a causar daño a la integridad corporal o a la salud. ¿No? Aquí podemos identificar los casos de negligencia, en el caso de los niños, niñas, adolescentes, en el caso también de descuido o por privación de las necesidades básicas. No importa el tiempo o, digamos, el tiempo de recuperación del daño, ya sea, digamos, un daño leve que puede recuperarse en una semana, en 2 días, o que el daño a la larga no pueda ser, digamos, curado, ¿no? No importa el tiempo que se necesita para su recuperación, ya es considerado un caso de negligencia o de descuido o privación de las necesidades, ¿no? Entonces, estos son tipos de casos de violencia física. También tenemos la violencia psicológica en el caso de las mujeres, por lo general se van o se identifican, digamos, este tipo de violencia en aspectos de control, de aislamiento, ¿no? De humillar, de avergonzar. Y en el caso de los menores de edad, también se considera acá los casos de abandono. Abandono también es considerado una violencia psicológica. La violencia sexual, que ya lo íbamos comentando al inicio, ¿no? Son acciones de naturaleza sexual que se cometan contra una persona, ¿no? Algo importante y cómo se diferencia, digamos, los casos de violencia con otro tipo de casos, digamos, también de naturaleza sexual, es que en cualquier caso de violencia sexual se hace sin consentimiento o bajo coacción. Por ejemplo, los casos de abuso sexual, por lo general, se dan bajo coacción, porque tal vez no hay digamos, un acto físico de obligar a la víctima, ¿no? A mantener relaciones sexuales, como el caso de las violaciones, pero sí hay coacción, hay seducción, hay extorsión, ¿no? Que básicamente va a generar un caso de abuso, ¿no? Esa es, digamos, otra de las diferencias que existen. En cualquiera de los casos de violencia sexual no hay consentimiento y se hace bajo coacción. Cualquier acto, digamos, de violencia sexual contra un menor de edad ya es considerado violencia sexual porque ellos no están, digamos, en la capacidad de dar el consentimiento, ¿no? Acá incluyen actos que, como ya les mencionábamos, no involucran penetración o contacto físico alguno, ¿no? Pueden ser actos que no necesariamente tengan un contacto físico, pero sí son actos de connotación sexual que se pueden hacer bajo coacción y ya es considerado un acto de violencia sexual. Y finalmente, la violencia económico-patrimonial, ¿no? Que es, digamos, uno de los tipos de violencia que es menos conocido, menos denunciado, pero que también es reconocido por la ley, ¿no? Son las acciones que se hacen o que generan, digamos, un menoscabo de los recursos económicos o patrimoniales, por decir, ¿no? Privarle de trabajar, privarle de su remuneración, o quitarle una propiedad, ¿no? Ya estamos hablando de la violencia económica o patrimonial. Y así como hay tipos de violencia, también tenemos modalidades de violencia. Las modalidades, por ejemplo, son la violencia en relación de pareja, los feminicidios, la trata de personas, la explotación sexual, el acoso sexual, la violencia obstétrica, las esterilizaciones forzadas, el hostigamiento sexual, el acoso político, la violencia por orientación sexual, la violencia contra mujeres indígenas originarias, contra mujeres afroperuanas, contra mujeres migrantes o mujeres con VIH o mujeres privadas de la libertad, el acoso también en procesos judiciales, las desapariciones, ¿no? Que también son modalidades de violencia. Ahora, para pasar al siguiente tema, que es el abordaje propiamente en el trabajo, en el trabajo, digamos, con las mujeres, con las víctimas, aquí recordando que hay ciertos factores que involucran, ¿no? O que influyen en las mujeres o en las víctimas de violencia para que no realicen, digamos, esa denuncia. Mucho se ha hablado, incluso se ha vuelto, digamos, controversial, creer que la víctima es víctima porque le gusta ser víctima, ¿no? O porque básicamente quiere, digamos,
le gusta el golpe, le gusta la violencia, ¿no? Pero hay que recordar que el tema de la violencia no es un acto en muchas ocasiones que nace de la noche a la mañana, ¿no? Es un acto progresivo, es un acto, es un todo un ciclo que va naciendo y que va generando dependencia, ¿no? E incluso antes se creía que era una dependencia económica y ahora también se va identificando que no solamente es una dependencia económica, sino también es una dependencia emocional, ¿no? Y hay factores para que las usuarias, para que las mujeres o las víctimas de violencia no realicen una denuncia. ¿Cuál de ellas podemos ir resaltando? O que en su mayoría se va identificando. Los miedos a la represalia, ¿no? La represalia de la presunta persona agresora al enterarse de la denuncia. ¿Cuántas de las usuarias vienen denunciando, pero pidiendo también protección? ¿No? Ya lo denuncié, ahora ¿qué hago? ¿No? Tienen ese temor y muchas de las mujeres o de las víctimas no logran, digamos, realizar una denuncia por ese temor, ¿no? También porque hay sentimientos de culpa, sentimientos de vergüenza, ¿no? Que es parte también de esta dependencia emocional que van generando, ¿no? Este sentimiento de qué dirá la familia, voy a estar sola, ¿no? Tal vez ha sido mi culpa. Entonces son factores más psicológicos que también, digamos, influyen en estas decisiones, ¿no? Asimismo, también el tema o el temor a la estigmatización, ¿no? Principalmente en los casos de violencia sexual, ¿no? El de ver, digamos, o el de creer que todos se van a enterar de tu caso, ¿no? Y que te van a estigmatizar, te van a tachar, ¿no? Y que de hecho la sociedad también no ha ayudado mucho, ¿no? Recordemos mucho de los casos de violaciones sexuales que son justificados por el hecho de que se fue a tomar, que hacía esta hora en la noche, eh, quién entra a un cuarto con una persona para hablar, ¿no? O sea, hay mucha estigmatización, hay muchas justificaciones que se dan en casos de violencia, ¿no? Sobre todo en casos de violencia sexual, y a veces por ese temor, ¿no? Por ese temor es que muchas de las víctimas no denuncian, ¿no? Por ese miedo a que se les estigmatice, se les cuestione, ¿no? O simplemente se les dé la espalda, ¿no? Como en muchos casos que hemos visto. También hay otro de los factores, es la justificación de la violencia como defensa frente a lo doloroso de la experiencia, ¿no? Muy asociado al tema psicológico, ¿no? El hecho de creer que se cayó en un acto de agresión porque, bueno, yo también lo provoqué, ¿no? O que, bueno, pasó porque no se pudo ver la forma en cómo se podía conversar o dialogar, ¿no? Entonces hay un sentimiento, hay una justificación del acto de violencia, ¿no? Otro de los factores es el estado de shock frente a la violencia ocurrida, sobre todo en el momento, ¿no? Es un primer acto de violencia que está viviendo la víctima y no sabe cómo actuar, ¿no? Hay sentimientos también ambivalentes de pena, de cólera, de tristeza, de cariño, ¿no? Que generan confusión en las víctimas y que esto les hace dudar en el hecho de querer romper ese acto de violencia. El temor a la reacción de los familiares, del entorno social, la dependencia emocional y la dependencia económica con la presunta persona agresora, las experiencias negativas en denuncias anteriores, el tema de la impunidad, la falta de confianza en la denuncia y el proceso legal como una alternativa de salida frente a la violencia, ¿no? Los actos de impunidad, de ver qué tan rápido es el procedimiento, porque recordemos que cualquier procedimiento legal es desgastante, ¿no? Es desgastante y para las víctimas es mucho más, ¿no? Sobre todo cuando hay dependientes detrás, cuando se busca, digamos, una salida o la protección también del Estado, ¿no? Entonces, estos son algunos factores que influyen en las mujeres, en las víctimas de violencia para no denunciar, digamos, un acto de violencia. Y bien, vamos a ir pasando entonces ahora a lo que es el programa Aurora. Hemos visto toda la parte legal, la parte de la ley 30364, porque recordemos que el programa Aurora nace en el marco de esta ley, ¿no? Por eso es que muchos de los enfoques, de los principios que hemos visto en la ley, también son considerados por este programa. El programa Aurora
Ya como lo mencionamos al inicio, su nombre completo es el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar. Este programa ya se ha vuelto una política pública porque tiene una estructura funcional que depende del Viceministerio de la Mujer, ¿no? Y que tiene una condición de unidad ejecutora, es decir, tiene un presupuesto establecido, ¿no? El programa Aurora desarrolla diferentes intervenciones para poder prevenir la violencia y brindar servicios de atención y protección, no de sanción. ¿Ya? Eso es algo importante porque tenemos que identificar que los actos de sanción son propios de los operadores de justicia, ¿no? Y el programa Aurora brinda, digamos, brinda protección y brinda atención, ¿no? Por ahí veo que alguien está levantando la manito. A ver. Dani, ¿sí? Hola, hola. Ay, y bueno, creo que si no se puede reactivar o activar el audio, podemos escribir también por el chat, igual les voy a estar leyendo. Creo que no puede activar. ¿Te parece, Buenas Dani? Sí, noches. podemos. Ah, ahí está. ¿Qué tal? Buenas noches, Sí, Dani. buenas noches. ¿Me escucha? Sí, sí, ahora sí. ¿Cómo está, doctora? A ver, es un caso en relación a una denuncia por violencia psicológica. La supuesta, digamos, violentada o agredida hace la denuncia y luego se determinan, se dictan medidas de protección, ¿no? En donde se prohíbe, pues, al agresor o a su pareja alejarse y no mantener conversación o comunicación. Hasta ahí queda claro. Doctora, ¿qué sucede, por ejemplo, con estas medidas? Por ejemplo, cuando ya la supuesta víctima no continúa con el proceso, porque la han notificado, no asiste, no quiere corroborar la denuncia. La pregunta es, ¿las medidas de protección continúan o ya se dejan sin efecto? Bien, gracias, gracias, Dani. Mira, lo que tú nos comentas sucede en muchas ocasiones, ¿no? Si bien la ley te dice Sí, que ya gracias. no, sí, gracias, Dan. Si bien la ley te dice que un caso o una denuncia de violencia ya no puede ser retirada, ¿no? Ese es, digamos, uno de los cambios que hay. Sigue el proceso, sigue el proceso. Pero ahora en la práctica, y he visto también varios casos que si bien no retiran la denuncia, pero sí lo dejan ahí, ¿no? Ya no le hacen el seguimiento, no asisten a las audiencias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el juez? Bueno, lo va archivando, ¿no? Porque se entiende, digamos, que van viendo, digamos, otros procesos. Por ejemplo, la ley te dice que en temas de violencia no hay conciliación, pero he visto muchas parejas que realizan conciliación, pero no para conciliar la violencia, sino para conciliar, digamos, otros factores, como por ejemplo, si hay niños, ¿no? De por medio, la pensión, el régimen de visitas, ¿no? Pero con respecto a las medidas de protección deberían tener, digamos, un tiempo establecido en las medidas de protección, ¿no? Las medidas de protección te mencionan, o deberían mencionar, aunque también he visto medidas de protección que no te dicen, ¿no? No te mencionan por cuántos días o por cuánto tiempo debería realizarse, ¿no? Debería implementarse. Pero en todo caso, si ven que una medida de protección no tiene, digamos, el tiempo, hay que pedir, ¿no? A la autoridad competente que se pueda establecer un tiempo, ¿no? Si es un tema de separación del hogar o que vaya a vivir a un hogar de refugio temporal, o sea, que te mencione por cuánto tiempo tiene que establecerse esa medida de protección. Y la medida de protección se va a ir evaluando. Si ha habido una incidencia nuevamente, es decir, si ha habido un nuevo caso de violencia, se irá aumentando, digamos, esta medida de protección, ¿no? Y si no, pues va a ir disminuyendo. Entonces, por ahí, Dani, te puedo comentar, ¿no? Si conoces un caso, hay que buscar, digamos, que la autoridad competente te brinde una medida de protección con un periodo establecido, con un tiempo establecido, ¿no? Y bueno, si ya lo va dejando, ya el juez en realidad va como que va archivándolo, digamos, el caso cuando ya no hay una mirada, digamos, o un seguimiento con respecto al caso, ¿no? Se entiende, digamos, que ya no tienen, digamos, ese interés de continuar.
pero el proceso va a seguir, ¿no? No puedes retirar la denuncia, el proceso va a seguir. Eso, Dani, para comentarte. Bien, ahora entonces vamos a continuar. Bueno, como ya lo comentábamos, el tema del programa Aurora, ¿no? Algo importante que, como ya les decía, el programa Aurora no sanciona, ¿no? No sanciona, no está, digamos, en esa categoría de sancionar, sino más bien brinda servicios de atención y de protección, ¿ya? De servicio y de protección, y en otros casos también incluso de recuperación, ¿no? Todos los servicios que hay en el programa Aurora son especializados, son interdisciplinarios y también son gratuitos, ¿no? Brindan diferentes servicios, ¿no? Pero lo que sí puede hacer el programa Aurora, lo que sí hace el programa Aurora es promover el acceso a la justicia. Eso sí, ¿no? Eso sí hace, digamos, el programa Aurora. Independientemente de lo que muchos creen que el programa Aurora es igual que un centro de emergencia mujer, bueno, les comento que no, ¿no? El programa Aurora tiene diferentes servicios y su finalidad es de contribuir a la erradicación de la violencia, ¿no? El objetivo o el objeto que tiene este programa es el de implementar y promover servicios, ¿no? Diferentes servicios que sean especializados en prevención de la violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar y también en temas de protección y de atención. Estos son algunos de los servicios que tiene. Incluso ahora, hace poco, ya salió la ministra a mencionar que van a tener nuevos servicios, digamos, en algunas zonas, ¿no? Para fortalecer, digamos, el trabajo de la atención y de la prevención de la violencia, ¿no? Y va a depender mucho de las zonas, ¿no? No en todos los departamentos va a haber, sino que en algunos sí, en algunos no, dependiendo también a la data o a la cantidad de casos que se identifican. Estos son los servicios más conocidos, los servicios que más se encuentran a nivel nacional. El primero son los centros de emergencia mujer, que ahorita también lo vamos a ir viendo a profundidad. Tenemos la línea 100 y el chat 100, que son dos servicios básicamente a nivel de canales digitales, ¿no? A través de la línea, a través del chat. Tenemos los centros de atención integral, que son los conocidos como los CAI, que trabaja con personas o con personas ya sentenciadas, ¿no? Personas agresoras, pero ya sentenciadas, ¿no? Sentenciadas para buscar, digamos, desaprender ciertos comportamientos, ¿no? Entonces, depende también de los casos de violencia, ingresan a este centro, ¿no? A este CAI, como una medida como una sanción también, ¿no? Que se les da. Tenemos también el centro de atención, el servicio de atención urgente, que son el SAU, que básicamente trabajan o atienden de la manera de flagrancia, ¿no? Cuando se da el caso. La estrategia rural, que se trabaja en las zonas rurales para promover, digamos, el acceso a los diferentes servicios de acceso a la justicia, ¿no? Y tenemos los hogares de refugio temporal, que son temporales, ¿no? Que son también una medida que en muchas ocasiones también son parte de las medidas de protección, porque también se les incluye, o digamos, se les inserta en un hogar de refugio temporal como una medida provisional, ¿no? Entonces, estos hogares también tienen sus propias peculiaridades, por ejemplo, el que no sean muy difundidos, porque lo ideal es que las personas o las mujeres o las víctimas que entran a estos hogares de refugio temporal no puedan ser encontradas por el agresor, pues, ¿no? Entonces también no suelen ser, digamos, muy difundidos con respecto a las ubicaciones, ¿no? Y bueno, vamos a ir viendo entonces ahora lo que es uno de los servicios más, digamos, conocidos del programa Aurora, que son los centros de emergencia mujer. Y a través de esto vamos a ir viendo el abordaje a las víctimas, ¿no? El abordaje a las víctimas, de cómo se trabaja desde este servicio del centro de emergencia mujer. A ver, un minutito, por favor.
Bien, entonces, bueno, retomando entonces, vamos a empezar a hablar ahora sobre los centros de emergencia mujer, que son este servicio especializado también, que trabaja en el tema de la atención integral, ¿no?, a las víctimas de violencia. ¿Qué es lo que vamos a ir conociendo un poco de este centro de emergencia mujer? Es que tienen una guía, ¿no? Es decir, tienen una forma de cómo van a ir trabajando. Anteriormente tenían una guía de atención integral de los centros de emergencia mujer que fue en el 2009. Esto, digamos, esta guía nace con la ley anterior, con la ley 26260, que era la ley de protección frente a la violencia familiar, ¿no? Y comprendía, digamos, la violencia más en espacios privados, más en espacios familiares. Posterior, con la ley 30364, nace una guía de atención integral de los centros de emergencia mujer en el 2016, ¿no? Se publica, se actualiza, digamos, esta guía en base a la ley 30364. Pero en el 2021, justamente cuando íbamos saliendo de la pandemia, se actualiza esta guía y se convierte en un protocolo de atención, ¿no? Este protocolo de atención ya se sustenta en diferentes, digamos, reglamentos, leyes, políticas que tenemos en el Perú en el marco de la protección a víctimas de violencia, ¿no? Aquí se sustenta en la Política Nacional de Igualdad de Género, en el Plan Nacional contra la Violencia de Género, en los objetivos institucionales, en los instrumentos de gestión, en el manual de operaciones del Programa Nacional Aurora y en la normatividad vigente. En el 2021 se brinda, digamos, se da este protocolo de atención y es ahora, en la actualidad, cómo es que los centros de emergencia mujer están ahora interviniendo, están abordando la problemática o están atendiendo a las víctimas o a las usuarias en el marco de este protocolo de atención. ¿Qué nos menciona este protocolo de atención? Bueno, este es un poco de su estructura. En un primer momento hablamos de aspectos generales, ¿no? Que muchos de ellos son compartidos con la ley 30364, que lo hemos estado viendo. Por ejemplo, vamos a encontrar la población objetivo, vamos a encontrar el rol del programa, vamos a encontrar las características del servicio, que es muy similar a los principios de la ley, el enfoque de la atención, que son los mismos enfoques que tiene la ley, los principios y los derechos. Después vamos a ir viendo el abordaje interdisciplinario y vamos a ver ahorita cuál es esta diferencia entre el abordaje multidisciplinario y el abordaje interdisciplinario. Y vamos a ver estas diferenciaciones, esta disposición, digamos, en la atención de casos, ¿no? Diferenciada de casos, como es el caso de los niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad o personas adultas mayores. Y finalmente vamos a ver la parte del procedimiento de atención propiamente, en un primer nivel, en un segundo nivel y finalmente el seguimiento y evaluación. Vamos a ver algunas de estas etapas, porque si ustedes pueden ver, en realidad es bastante amplio, ¿no? Tenemos un primer nivel donde se encuentran diferentes etapas, en el segundo nivel otras etapas bastante amplias, pero vamos a ir identificando algunos de estos aspectos que básicamente se enfocan, ¿no? Se enfocan en un abordaje más interdisciplinario y también en un abordaje, digamos, de atención, digamos, inmediata en los casos de violencia. Este es un flujograma, ¿no? Dicho todo este protocolo que hemos visto, ¿no? Todo este protocolo que hemos visto de la estructura, en formas, digamos, más prácticas, ¿no? Es decir, llevados ya a la práctica, es así como se desagrega. ¿Qué es lo que sucede cuando ingresa un caso de violencia? ¿Cómo es que se aborda, se trabaja? ¿Cuál es este segundo nivel, ¿no? Primero comprendamos, ¿no?, que los casos de violencia pueden ingresar de diferentes formas. Puede haber una demanda espontánea, puede haber una detención, digamos, o detección del caso bajo los servicios del SEM, ¿no? Por ahí que entra alguien a preguntar, ¿no? A querer saber algo y nos damos cuenta que sí es un caso de violencia. Detección en actividades preventivas promocionales, porque los centros de emergencia mujer no solo tienen un equipo, digamos, de atención, sino también de promoción, ¿no? Es decir, de actividades más comunitarias. Y en esas actividades comunitarias también se han ido identificando muchos casos de violencia.
También puede haber la notificación por un tercero, ¿no? Es decir, por un agente comunitario, por una entidad pública o privada, por la línea 100 o por el chat 100. También pueden ser derivados por la policía, por el Ministerio Público, por el Poder Judicial. Pueden ser derivados también por otros servicios del programa Aurora, por ejemplo, por el SAU, por el CAI, por la estrategia rural o por los hogares de refugio temporal, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya ingresa, digamos, un caso de violencia? Entra a un primer filtro que es la admisión, ¿no? Primer filtro en la admisión. En admisión se verifica, ¿no? Se identifica si este caso es de violencia o no. Se determina también la prioridad y la urgencia de atención. Recordemos lo que hablábamos de las definiciones, ¿no? Aquí se ve. Acá se ve si este caso sí debe ser atendido por este centro de emergencia mujer porque está en el marco de esta ley o no, o tal vez es un caso de violencia, sí, pero no en el marco de esta ley, sino tal vez puede ser considerado como otro tipo de delito, ¿no? Entonces, acá se identifica ese tipo de violencia. Se determina también si es prioritario, si es urgente, porque hay también casos de donde pueden ser tentativas de feminicidio y es urgente, ¿no? Poder trabajar o poder atender. Y también se registran los datos. El registro de datos, muy importante, que lo vamos a ver al final con respecto al impacto, digamos, que tuvo el programa Aurora. En esta primera mirada, ¿no? Después de este primer filtro, digamos, de admisión, podemos encontrar dos situaciones, ¿no? Una situación en la que la usuaria está en crisis o no, entendiendo que una situación de crisis es un caso, es un acto en la que la usuaria se encuentra en una situación, digamos, en un momento inestable emocionalmente, con muchos nervios, puede estar llorando, ¿no? Y se tiene que hacer una intervención en crisis. ¿Quién es el profesional más idóneo, digamos, para este trabajo? Es el profesional de psicología, ¿no? El profesional de psicología. Y aquí vamos a entrar al abordaje o a la intervención interdisciplinaria. Es decir, el protocolo sí te menciona que hay acciones preferentes, ¿no? Es decir, la intervención en crisis preferentemente lo hace el profesional de psicología, pero si no está el profesional de psicología, todo el personal, todo el equipo debería estar en la posibilidad de poder atender, digamos, a esta usuaria en este momento de crisis, ¿no? Eso es lo que hablamos del momento o de la intervención interdisciplinaria, es decir, la interacción, la relación, es decir, el de que todo el equipo se complemente, ¿no? Todos van a atender juntos y hay acciones sí preferentes, pero si no existe o si no está este profesional, lo pueden trabajar otro profesional. A diferencia de la otra mirada que era el multidisciplinario, en la que, digamos, cada profesional se encargaba de atender su mirada, ¿no? El profesional de psicología desde su mirada psicológica, el profesional social desde la mirada social, el profesional de abogado o abogada, ¿no? Desde su mirada legal, ¿no? Entonces, esta, digamos, era esa diferencia. Ahora el abordaje interdisciplinario se habla desde una articulación, ¿no? Desde una mirada, digamos, conjunta por todo el equipo de trabajo. Entonces ahora vamos viendo. Si es que sucede una situación en crisis, se hace una intervención en crisis. Pero si no hay una intervención o no hay una situación en crisis, se pasa a la primera entrevista. ¿Mm? Después de esta primera entrevista, se pasa a la evaluación del riesgo. ¿A qué nos referimos? Ahorita lo vamos a ver detalladamente. Después se pasa a una estrategia de afronte, al plan de atención integral y el plan de seguridad, ¿no? Aquí se pueden encontrar, digamos, ciertos casos que vamos a encontrar, digamos, a través de llenar la ficha de riesgo, a través de la primera entrevista, a través de la evaluación de riesgo, a través de la estrategia de afronte, vamos a encontrar indicadores, ¿no? Indicadores para poder elaborar este plan de atención integral y el plan de seguridad. Después vamos a ver la evaluación de redes, ya sean redes familiares y sociales, la orientación legal y defensa jurídica y la derivación a servicios complementarios. Hasta aquí termina el primer nivel de atención. Y para pasar al segundo nivel de atención, vamos a ver la evolución del riesgo, ¿no? Aquí vamos a hacer, digamos, un seguimiento en la que vamos a ver si este caso es incidente o no. Es decir, ¿ha vuelto a suceder un caso nuevo de violencia o no? Si ha habido un caso nuevo de violencia, se emite un informe inmediato, se comunica al juzgado
y se replantea nuevamente la estrategia de intervención, porque se ha vuelto a ver un caso de violencia, ya habiendo, digamos, un primer caso y se ha vuelto a ver otro nuevo caso, entonces se necesita replantear todo ello, ¿no? Buscar una nueva forma de atención, nuevas medidas de protección, ¿no? Pero si no ha sucedido ello, si no ha habido un nuevo incidente, más bien el proceso sigue normal, lo que se hace es hacer una gestión social, ¿no? En articular con otros sectores, el fortalecimiento de las redes familiares y sociales, se hace la orientación sociolaboral, el informe social, ¿no? De seguimiento, el informe psicológico, el acompañamiento psicojurídico, la entrevista motivacional y el patrocinio legal. Todo esto hace que la persona pueda o la víctima pueda entrar a servicios de protección, de recuperación y de acceso a la justicia en su propia localidad. Y ahí concluye el caso, ¿no? Al finalizar todo este procedimiento, conseguir la sanción, que la usuaria ya esté, digamos, insertada en estos servicios de protección, ahí termina, digamos, la intervención del Centro de Emergencia Mujer. Ahí se puede cerrar el caso, ¿no? Esta, digamos, es el flujograma a grandes rasgos del protocolo de atención del Centro de Emergencia Mujer. Ahora, lo que vamos a ir viendo son algunos aspectos importantes que, como han visto, ¿no? Hay algunos puntos que tenemos que ir, digamos, identificando, ¿no? Vamos a ir pasando entonces a este primer momento, que es el abordaje y el tratamiento de la víctima, ¿no? En un primer nivel de atención, ya hemos hablado de este abordaje interdisciplinario, ¿no? Es decir, hay acciones preferentes, pero también se puede realizar por los demás profesionales, porque se entiende que al ser un servicio especializado, todos los profesionales deberían tener las herramientas y las estrategias para poder atender a una usuaria, a una víctima de violencia, ¿no? En este primer nivel de atención, entonces vamos a encontrar la primera entrevista, la evaluación del riesgo, la evaluación de las estrategias de afrontamiento, la gestión del riesgo, el plan de seguridad y la derivación. En una primera entrevista, ¿qué es lo que se hace, no? En esta primera entrevista sí se tiene que hacer con todo el equipo de trabajo, con todo el equipo profesional, porque la idea es evitar la revictimización y es conseguir toda la información posible para cada mirada de cada uno del equipo de trabajo, ¿no? Para cada uno de los profesionales. El objetivo de esta primera entrevista es analizar la naturaleza del hecho y el evento violento, ¿no? Aquí se recaba toda la información para evaluar el riesgo, para brindar el alivio emocional y para diseñar con la persona usuaria las estrategias para abordar la violencia a la que ha sido, digamos, expuesta, ¿no? Aquí se evalúa con la misma usuaria, de qué manera podemos trabajar con ella para poder abordar esta violencia, si necesita medidas de protección, cuál es la medida de protección, digamos, que se va a adecuar más a sus necesidades, ¿no? A sus necesidades o no, ¿no? ¿Qué se considera acá? Que se puede realizar, digamos, bajo dos modalidades, ¿no? Se recomienda que esta primera entrevista se realice de manera conjunta, como ya lo mencionábamos, con el propósito de evitar esta revictimización. Pero si no es posible, por si no es posible, digamos, no está uno del equipo, ¿no? Sí se puede realizar por uno de los servicios de atención y este personal o este profesional luego va a empezar a trabajar con el resto del equipo de trabajo, ¿no? Preferentemente, como ya lo mencionábamos, ¿no? El protocolo te menciona que hay actividades digamos, de preferencia, ¿no? Es decir, quiénes podrían ser los más idóneos en trabajar en este aspecto, pero si no está, también pueden ser otros, los demás profesionales. En esta primera entrevista, el protocolo te menciona que preferentemente se realiza con la participación o lo hace, mejor dicho, el profesional de trabajo social, ¿no? Es el profesional o digamos es el responsable de dirigir, de iniciar y de desarrollar la entrevista conjunta. Pero si no se encuentra, lo hace el trabajador o la trabajadora social o el abogado o la abogada.
Esta entrevista también puede ser, ya como mencionamos, puede ser también realizada por uno de los servicios, ¿no? Por un profesional de los servicios, y posteriormente esto se hace un trabajo conjunto con el resto del equipo. Como ya hemos mencionado, la intervención en crisis se realiza cuando la persona usuaria, ¿no? Está en un estado de crisis, ¿no? Es decir, se encuentra viviendo en una experiencia que parece insuperable, ¿no? Una víctima de violencia, una usuaria víctima de violencia, y sobre todo en una situación de crisis, cada persona tiene su propia forma, digamos, de manejar esos momentos, y hay muchas de las usuarias que se rompen, ¿no? Se rompen en llanto, en gritos, en desesperación, en miedo, ¿no? Y aquí el personal o el profesional más idóneo es el profesional de psicología, que le va a ayudar, digamos, a brindar ciertos métodos para que pueda resolver, digamos, o estabilizar esta situación o esta alteración en la que se puede encontrar. Em, Sin embargo, como ya mencionábamos, ¿no? Si no se encuentra, todos los profesionales deberían tener, digamos, estas herramientas para poder restablecer el equilibrio emocional de la persona, ¿no? Y para continuar, digamos, con el proceso. En una primera entrevista también, en muchas ocasiones se realiza una visita domiciliaria para poder explorar y profundizar, digamos, algunos aspectos importantes, ¿no? Podemos acá identificar la estructura y el funcionamiento general de la familia a través de ciertas preguntas, ¿no? Preguntas como el de cómo es que nace una situación de violencia, ¿no? Digamos, en qué temas no suelen estar de acuerdo, cuál es la posición de la familia frente a un hecho de violencia, cómo se distribuyen las responsabilidades en el hogar, ¿no? Podemos buscar también preguntas que nos permitan identificar las redes de soporte, ya sean familiares y sociales, ¿no? También tener, digamos, información sobre la historia, sobre la situación actual de salud de los integrantes de la familia, ¿no? Para poder detectar algún problema de salud, algún consumo de drogas, ¿no? O, digamos, ciertos factores de riesgo que también podemos encontrar. En un segundo momento vamos a ver el tema de la evaluación de redes. Lo que se menciona a través de este proceso es que se pueda identificar redes familiares o sociales idóneas de la persona usuaria, ¿no? Con el fin de que se pueda brindar un apoyo efectivo y de acuerdo a sus necesidades. Entonces, cuando hablamos de una evaluación de redes, hablamos de identificar quienes alrededor de la usuaria pueden brindarle cierto soporte. Soportes como tipos emocionales, cognitivos, instrumentales y materiales. En el tema emocional, por ejemplo, podemos buscar, digamos, la familia o la red familiar que pueda brindar cierto cuidado y cierta preocupación hacia las personas, hacia las víctimas, ¿no? Es decir, que les pueda brindar cierta seguridad, ¿no? Que puedan transmitirle afecto, confianza, escucha, compañía, que puedan compartir vivencias, mostrar empatía y reconocimiento. Cuando hablamos del soporte más cognitivo, hablamos de la orientación que está dirigida, digamos, a que esta red familiar pueda proporcionar información, pueda brindar consejos, se puede intercambiar opiniones o experiencias, ¿no? Cuando una usuaria o una víctima de violencia se retira, por ejemplo, del domicilio, necesita este tipo de soportes, ¿no? Soportes emocionales, cognitivos, instrumentales incluso, ¿no? Por ejemplo, la ayuda en las labores del hogar, en el transporte, en materiales también. Por eso es que cuando evaluamos las redes familiares, vemos si esta red familiar tiene, digamos, ciertas condiciones, ¿no? Como para poder brindar, digamos, alojamiento, comida, hasta dinero para poder pagar los servicios o para poder transportarse, ¿no? Entonces es necesario evaluar todo ese tipo de situaciones. Y entonces, ¿cuándo vemos que una red familiar es idónea, ¿no? Primero, vamos a identificar el mapa de la red familiar y del entorno cercano. Se evalúa la disposición de la persona usuaria de recibir apoyo de sus redes, se identifica el tipo de soporte que requiere la persona usuaria, se evalúa el tipo de apoyo que pueden brindar las redes, se favorece el acercamiento de la persona usuaria y se incorpora el apoyo de sus redes en el proceso de seguridad. Sobre todo eso es lo importante, porque evaluamos las redes
porque las redes van a brindar seguridad en la usuaria, ¿no? Dependiendo también del grado o del nivel, digamos, de riesgo, que lo vamos a ver ahorita, va a tenerse más fuerza, digamos, en la red familiar, porque van a ser ellos quienes van a brindar seguridad y protección a las usuarias. A ver, un momentito, por favor. Bien, entonces una red familiar es idónea, ¿no? Cuando primero esta red familiar manifiesta disposición de apoyo a la persona usuaria, cuando la vivienda también de esta familia, ¿no? Esté en un lugar desconocido por la persona agresora y que cumpla también con condiciones de seguridad, cuando los integrantes de esta red no deben presentar, digamos, problemas de violencia o tener denuncias por hechos similares, digamos, que puedan poner en riesgo, ¿no? En un riesgo social. Y finalmente, esta red familiar debe tener las condiciones económicas, materiales, ¿no? Para poder apoyar a la persona usuaria, y no solo la persona usuaria o la víctima, sino también a las otras personas que son dependientes de ella. Ahora, así como hay redes sociales, o mejor dicho, redes familiares idóneas, también hay redes sociales que tienen que ver con el tema de la gestión, ¿no? Estas redes sociales son las instituciones, ya sean públicas, privadas, sean los servicios complementarios, ¿no? O de otro índole, que permitan, digamos, brindar ciertos servicios complementarios, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de respuesta y disponibilidad para construir acuerdos, para poder atender ciertas necesidades de las usuarias, para que puedan brindar ciertas condiciones de seguridad, ¿no? Y puedan prevenir el acceso también del presunto agresor a la persona usuaria, ¿no? Ahí también podemos identificar instituciones tanto públicas o privadas podemos encontrar. Vamos a enfatizar acá también un poco el tema de la evaluación del riesgo, ¿no? Que aquí es donde se enfoca mucho, digamos, muchas de las acciones posteriores que se realizan en torno a esta evaluación del riesgo, ¿no? Se tiene por objetivo estimar la probabilidad de recurrencia de un hecho de violencia o de un hecho que ponga en peligro la vida y la salud de la persona. ¿Cómo es que se evalúa? Se tiene, digamos, se parte de la presencia y de la interrelación de uno o de más factores en riesgo que puedan incrementar la posibilidad de que pueda aparecer un nuevo hecho de violencia. La evaluación de riesgo lo realiza preferentemente el profesional del servicio de psicología o en su defecto también el personal responsable del servicio social o legal, ¿no? Es decir, la atención está, digamos, puede realizar todo el personal. Este es un pequeño, digamos, flujograma de cómo se realiza la valoración del riesgo. Hay fases de valoración de riesgo, ¿no? Se identifican los factores de riesgo y los factores protectores. Y aquí se tiene una perspectiva, ¿no? Desde poder identificar la peligrosidad de la persona agresora y del entorno, la vulnerabilidad de la persona afectada y su entorno, ¿no? Es decir, qué tan vulnerable, qué tantos factores de vulnerabilidad se tiene y las características del hecho de violencia. Nos podemos apoyar en técnicas o instrumentos como las entrevistas semiestructuradas, las fichas de valoración de riesgo y los test psicológicos. ¿Qué puede suceder y cómo puede suceder? Aquí vamos evaluando, vamos analizando ciertas variables, por ejemplo, las variables de probabilidad y las variables de impacto. Podemos apoyarnos en métodos cuantitativos y métodos cualitativos. Y a medida de este análisis de estas variables, vamos a ir viendo cuál es la probabilidad de que ocurra y cuál sería su consecuencia de que se ocurra un nuevo acto de violencia, ¿no? Y aquí vamos a empezar a estimar el nivel de riesgo. De acuerdo a las variables de impacto, de probabilidad y de tiempo, vamos a identificar 3 niveles de riesgo. El nivel de riesgo leve, moderado y severo, ¿no? Depende también, como ya hemos visto, de todo, digamos, esta identificación de factores de riesgo y de factores protectores. Algunos de estos factores de riesgo, ¿no? Y de factores protectores los podemos encontrar acá.
No lo vamos a mencionar todo, porque de hecho son bastantes, pero en las diapositivas que luego se les puede ir, se les va a compartir, lo pueden identificar, digamos, detalladamente. Algunos factores de riesgo que podemos encontrar en la persona agresora, es decir, en la presunta persona que ha agredido, podemos encontrar factores como el de que esta persona realiza actos de violencia física que pueden causar lesiones o que posee o tiene acceso a armas de fuego, o que ha realizado amenazas graves o de muerte, ¿no? O tiene acceso a la persona usuaria cuando violenta también a sus hijos o a sus hijas, ¿no? Cuando incumple las medidas de protección, si hay un abuso en el consumo de alcohol, o si tiene antecedentes de enfermedad mental con abandono de tratamiento, o cuando tiene una negativa rotunda de la separación. Esos son algunos de los factores de riesgo que podemos encontrar. Eso es con respecto a la persona agresora. Ahora, ¿qué factores de riesgo podemos encontrar en las personas usuarias? Cuando esta persona usuaria o esta víctima o esta usuaria carece de una red familiar y social, cuando justifica o resta importancia a las agresiones sufridas, cuando presenta aislamiento, cuando es una persona con discapacidad, si tiene la percepción del peligro de muerte en el último mes, ha recibido amenazas con dañar a alguien, cuando tiene historias de conductas violentas con su anterior pareja, o cuando hay una ausencia de las personas cuidadoras en la vivienda que expone y pone en peligro a los niños o adolescentes que están bajo su cuidado. Así como hay factores de riesgo, también aquí hay que evaluar los factores protectores, ¿no? Podemos encontrar factores protectores con respecto a las usuarias, ¿no? Que pueden ser esos vínculos afectivos, ¿no? Es decir, estas personas que van a brindarles ciertos lazos familiares, sociales, laborales, comunitarios, ¿no? Se pueden crear estos vínculos positivos, cálidos de la persona hacia esta red o esta red familiar. Podemos encontrar aquí, por ejemplo, algunos factores como la disposición y la capacidad de recibir ayuda, ¿no? Para recibir ayuda, las mejores habilidades de resolución, de enfrentar un problema, la autonomía económica, la comunicación adecuada al interior de la familia, la relación emocional estable, son algunos factores protectores que puede tener la persona usuaria. Y estos dos tipos de factores, tanto de riesgo y protectores, se van a ir evaluando, ¿no? Se van a ir evaluando para poder justamente luego estimar el nivel de riesgo, ya sea a nivel leve, moderado o severo. Bien, el otro aspecto o la otra etapa son la evaluación de las estrategias de afrontamiento, que es básicamente eh, tener las medidas más urgentes para que esta usuaria pueda afrontar un hecho de violencia, ¿no? Es decir, es necesario que se analice la motivación de la persona usuaria para denunciar y para poder ver estos factores internos o externos que van a afectar en su toma de decisión. Recordemos que un proceso legal, un proceso de denuncia no es nada sencilla, tiene que ver mucho con la motivación, tiene que ver mucho con las causas o estos factores que limitan a que las usuarias también puedan denunciar un hecho de violencia, ¿no? Como lo hemos visto en las diapositivas anteriores. Y aquí es necesario contar con toda esta información recogida en las acciones anteriores, ¿no? En la primera entrevista, en la evaluación de redes, para determinar qué variables se pueden incrementar y qué variables podremos disminuir para poder ver el tema de amortiguar el riesgo, ¿no? Para que esta persona no quede expuesta y pueda tomar una decisión, digamos, más fácil, ¿no? Pueda facilitar esta toma de decisión. Esta gestión de riesgo, posterior a la evaluación del riesgo, se va a generar, digamos, para poder ver qué hacemos para evitar que haya un nuevo caso de violencia, ¿no? Aquí se diseñan diferentes estrategias y acciones, tanto inmediatas, que permiten activar la intervención con diferentes instituciones, con la comunidad, para evitar una futura agresión y minimizar así las consecuencias del caso o de una nueva violencia. La gestión del riesgo quiere básicamente, o lo que se necesita para una gestión de riesgo es observar constantemente, ¿no? Observar constantemente cómo va la evolución del caso.
para determinar si estos factores de riesgo que influyeron en este acto de violencia siguen presentes o van a seguir en el futuro. Y a raíz, digamos, de esta evaluación es que vamos a poder trabajar conjuntamente las estrategias o las alternativas. La evaluación de riesgo, o mejor dicho, la gestión de riesgo se inicia cuando se ha valorado la información obtenida y se ha categorizado qué tipo o qué nivel de riesgo es, si es leve, moderado, ¿no? O severo. Según el nivel de riesgo, se va a plantear estas estrategias, estas acciones para poder desarrollar cuál es la mejor medida. También tenemos los planes de atención integral, ¿no? Que es esta forma que tenemos para diseñar y para implementar una estrategia de intervención acorde a las necesidades de cada persona usuaria. Cada caso es distinto a otro y se tiene presente aquí los derechos, los enfoques, los principios y las consideraciones básicas para la atención diferenciada de casos. Todos los planes de acción para los casos de las personas van a presentar indicadores de violencia, pero va a depender de mucho de qué posición tiene la usuaria, ¿no? Si la usuaria sabe que hay un caso de violencia, pero no lo quiere reconocer, ¿no? O si es que es un caso de riesgo leve, ¿no? Se tiene diferentes acciones. Por ejemplo, en un plan de atención para casos de violencia, lo primero que se hace es informar y sensibilizar a la persona sobre esta situación de violencia, ¿no? También se le orienta sobre el sistema de justicia, sobre el sistema de protección para prevenir y sancionar y erradicar la violencia. Asimismo, se elabora conjuntamente y también con sus redes de protección el plan de seguridad, ¿no? Promoviendo una toma de decisión. También se promueve la denuncia ante la autoridad competente, se presenta el escrito, ¿no? Y se hace, digamos, la denuncia formal antes de acudir a este servicio, ¿no? Se realiza, digamos, se regulariza. Recordemos que el Centro de Emergencia Mujer atiende, digamos, los casos, pero ellos no efectúan la denuncia, es decir, van a buscar que los entes correspondientes sí tomen la denuncia, ¿no? Sí, o sea, hay una promoción ahí en el acceso a la justicia. Y comunica también a la comunidad, a la autoridad competente los hechos de violencia cuando la persona usuaria o su representante deciden no denunciar, ¿no? Es, digamos, uno de los cambios que hay en la ley. Si la usuaria no quiere denunciar, pero sí hay indicadores, sí hay un nivel de riesgo, digamos, alto, el personal del SEM, del equipo, está en la obligación de denunciar estos hechos de violencia, ¿no? Comunicar también a la autoridad competente cuando se advierta un riesgo de desprotección, ¿no? O un riesgo de desprotección o ya una situación de desprotección hacia los hijos, ¿no? O hacia los dependientes, ¿no? Hijos, hijas o adolescentes. Después se pasa a un plan de seguridad que tiene por objetivo preparar a la persona usuaria para actuar ante situaciones potencialmente peligrosas. El profesional de este procedimiento informa a la persona usuaria de la situación de peligro y o riesgo en el que se encuentra y se enfatiza primero su integridad física y psicológica. En casos de riesgo moderado o de riesgo leve, también se tiene un plan de seguridad distinto, ¿no? Se elabora, digamos, las diferentes acciones preventivas para poder disminuir los factores de riesgo, ¿no? Dame un momentito. Bien. Y bueno, como han visto, es bastante amplio. En realidad son más etapas, son más aspectos que se considera dentro de este protocolo, pero hemos tocado algunos puntos no importantes, pero sí básicos para poder atender un caso de violencia. Finalmente, vamos a ver un poco del impacto, que es básicamente pequeño. Podríamos hablar en realidad aquí de la cantidad de casos que ha atendido el programa Aurora, pero no lo vamos a mencionar, que en realidad son más. Actualmente, hace poco salió que ya se ha atendido a más de 70.000 casos, que más que un logro o más que un impacto, en realidad es la preocupación de ver que este tipo de problemas sigue estando tan impregnada en la sociedad, ¿no? Pero algo que sí podemos ir reconociendo del programa Aurora es que este programa ha permitido generar más conocimiento del tema, ¿no?
trabajar de una manera especializada, bajo un enfoque distinto, porque recordemos que uno de los primeros pasos para poder generar estrategias, ¿no? de prevención y de atención es conocer, ¿no? Es conocer. Y para conocer tenemos que llegar a las personas afectadas por la violencia. Entonces, el programa Aurora nació de ese conocimiento, de poder realizar, digamos, estas investigaciones, porque antes solo el sector académico eran los únicos que se encargaban de generar conocimiento sobre la violencia, ¿no? Pero no se hacía un tema de accionar, de ver cómo se articulaba con el Estado para poder implementar acciones que reduzcan los casos de violencia. Entonces, ahora hemos visto que hay una gestión del conocimiento para el diseño e implementación de políticas públicas y se ha logrado realizar también mayor incidencia pública sobre evidencias, ¿no? Es decir, ahora hablar de violencia, antes se creía, bueno, será porque tú has conocido un caso. Ahora no, ahora se tiene tanta evidencia que podemos visibilizar ese tipo de casos para poder hacer mayor incidencia pública con la finalidad de lograr cambios en las intervenciones sobre la violencia. Y finalmente también este es un programa especializado, es decir, ya no se considera muchos, o bueno, ya no se ve el tema de la violencia desde las justificantes que se daban antes, o desde los cuestionamientos, o desde la revictimización, sino que ahora ya se empieza a trabajar de una manera especializada, ¿no? Respondiendo a las necesidades de la población. Entonces, eso podemos ir rescatando del programa Aurora, del impacto. Bien, eso es todo con respecto al curso del día de hoy, ¿no? Como han visto, es bastante amplio. Hemos tratado de resumir y bueno, quedo atenta tal vez estos pocos minutitos que tenemos para poder ver si hay alguna pregunta, consulta. Por favor, les voy a pedir que tal vez sea a través de chat para poder ir avanzando, ¿no? Y si no, bueno, comuníquense, ya saben, con el centro de capacitación para que les puedan hacer llegar las diapositivas, los materiales, ¿no? Y bueno, para que puedan también acceder a los materiales, ¿no? Bueno, conmigo, muy buenas noches y muchas gracias.